buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes en este precioso día, listo para compartir con ustedes un devocional más a través de la palabra de Dios. Y bueno, contento de poder iniciar una vez más un estudio a través del Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y quisiera durante algunos días que meditáramos en Lucas capítulo 2, versículo 8, dado que esta porción de la Biblia nos dice que había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Quiero que noten cómo la Biblia nos dice aquí que había pastores que se encontraban en medio de la vigilia de la noche, cuidando y resguardando el ganado. Y al final de cuentas, la Biblia nos dice que tuvieron la dicha, el privilegio, el honor de ver al Señor Jesús naciendo sobre ese pesebre, el Rey del Universo. Y quiero que pensemos en esta declaración que surgió en mi mente detrás de por qué ellos tuvieron tan grande privilegio de ver al Señor Jesús nacer sobre la tierra. ¿Por qué a ellos? Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra y ayúdanos, Señor, a meditar en lo que tienes para nosotros a través de este devocional, de este estudio de tu palabra, Señor. Y hacernos esta pregunta constante de por qué a ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Sin duda, cuando leemos el versículo 8 y leemos el versículo 9 del Evangelio de Lucas, encontramos precisamente a pastores que se encargaban de cuidar de los rebaños que se encontraban preparándose para ser sacrificados en el templo. Y obviamente sabemos que José y María no habían encontrado un lugar en el mesón para poder descansar y dar María alumbramiento al Señor Jesucristo. Y siempre me ha impresionado la razón del por qué a ellos se les concedió el privilegio de ver al Señor Jesús naciendo. ¿Por qué permitió que unos simples y sencillos y llanos pastores tuvieran la dicha, el privilegio de ser los testigos del alumbramiento de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta que yo creo que de forma inmediata resalta en nuestra mente tiene que ver con el hecho de que era lógico, ¿verdad?, que ellos tuvieran esa bendición porque trabajaban ahí, pero creo que aunque era el lugar donde criaban ovejas, estaban velando y guardando precisamente el rebaño de la noche y del peligro que ellos precisamente tenían que enfrentar constantemente. La Biblia nos dice precisamente que mientras todo el mundo descansaba, había un grupo de pastorcitos, de pastorcillos que se ocupaban precisamente de cuidar a las ovejas que se sacrificarían eventualmente en el templo de Jerusalén, porque hay que recordar que el templo no había sido destruido. Y obviamente hay varios principios que creo que son prácticos y que nos enseñan el por qué a ellos se les concedió el privilegio de tener la dicha de ver al Señor Jesús nacido en ese pesebre. Número uno, yo creo que la razón principal por qué a ellos se les concedió el privilegio de ver al Señor Jesús nacido es porque estaban dispuestos a hacer su trabajo. Obviamente, pensando en esta declaración que acabo de hacer momentos atrás, nos lleva a meditar a nosotros como cristianos en que estos pastores se encontraban simplemente realizando su trabajo en el interior del pesebre donde estaba naciendo nuestro Señor Jesús. Obviamente, al tener precisamente ese privilegio de ver al Señor Jesús nacido, era porque ellos simplemente estaban dispuestos a realizar su trabajo. Y creo que yo no encuentro ninguna otra razón inmediata que nosotros podemos
aprender de esta porción de la palabra de Dios. Y obviamente encontramos que no había ninguna excusa para que no se tomaran el tiempo para adorar al recién nacido rey. La generación de cristianos de hoy, y pensando en el hecho de que estaban dispuestos a hacer su trabajo, aún en las penurias de la noche, en la dificultad del trabajo y de lo que eso conllevaba, eh, nos enseña una verdad fundamental a nosotros como cristianos que bien vale la pena que meditemos nosotros, dispuestos a hacer su trabajo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a hacer el nuestro? Si Dios no terminó escogiendo ni reyes, ni sacerdotes, ni líderes religiosos para que vieran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es porque precisamente en los pastores había disposición de esos olorosos pastorcillos, ¿verdad? Creo que en el asunto de servir al Señor y de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, necesitamos, como en ningún otro tiempo, gente con esta virtud, con esta característica, disposición. Disposición. ¿Cuánto nos hace falta creyentes que puedan decir como Isaías, cuando escuchó la gloria del Señor decir a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías simplemente pudo exclamar y decir, heme aquí, envíame a mí. Nos hacen falta esas voces entre el pueblo de Dios que puedan decir, Señor, aquí estoy listo, estoy dispuesto, estoy a tu voluntad, Señor, para que tú hagas lo que quieras conmigo. Entonces, ellos tuvieron este privilegio porque estaban dispuestos. Número 2, ¿por qué tuvieron ellos este privilegio de ver al Señor Jesús naciendo? Estaban dispuestos, sí, pero número 2, porque estaban comprometidos con su trabajo. Y esta es una de las palabras más difíciles de encontrar no en el vocabulario, sino en la práctica de tantos de nosotros como cristianos, comprometidos con nuestro trabajo por y para el Señor en nuestra vida. Si estos pastores tuvieron la dicha, el privilegio de ver al Señor ahí precisamente naciendo, fue porque ellos tenían un elemento fundamental faltante en el cristianismo de hoy. Estaban comprometidos con su trabajo, con su labor, cuidando de su rebaño, exponiéndose al peligro, exponiéndose a la intemperie del frío, del calor, del cansancio, del dominio de la noche. Cuando uno tiene compromiso con el Señor, yo creo que ningún cristiano se puede valer de excusas que se hacen cuando se intenta realizar la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando nos hacemos de valor y de compromiso, se hacen a un lado precisamente todas las excusas a pesar de la oposición y del conflicto para cumplir con el trabajo que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Estos pastorcillos nos enseñan lo valioso del cumplimiento de su deber, de su responsabilidad adquirida. A veces llegamos a pensar que la vida cristiana está libre de compromiso y eso nada está más lejos de la verdad, porque la vida cristiana genera compromiso. Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de mí y no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El cristianismo sí genera compromiso. ¿Por qué a los pastores? Esa es la pregunta que yo creo que todos debemos de responder durante los próximos devocionales. ¿Por qué a ellos? Número 1, porque estaban ahí. Número 2, porque estaban dispuestos. Número 2, porque tenían compromiso con su trabajo. Y al tener ese compromiso, el Señor les concedió la dicha de ser testigos oculares del nacimiento del Señor Jesús. Número 3, ¿por qué a ellos? Porque tenían amor por su rebaño. Cuando pensamos en el trabajo de estos pastorcitos,
cuidando precisamente de sus ovejas, nos debe de llevar a nosotros como cristianos a la meditación de cómo nosotros precisamente y de qué manera estamos dispuestos, pero no solamente cómo estamos dispuestos, sino cuánto compromiso tenemos genuinamente hacia el Señor y hacia su causa en nuestra vida. Y no solamente disposición, compromiso, pero también amor por el cuidado de las cosas del Señor en nuestra vida como cristianos. Obviamente, cuando sabemos que el Señor Jesús visitó a Marta y a María después de resucitar a Lázaro, entendemos que Marta estaba afanada limpiando y haciendo, mientras María se encontraba sentada escuchando las palabras del Señor Jesús. Mientras Marta se encontraba afanada porque todo saliera bien en la visita del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le tuvo que decir esto: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Dice, esta mujer ha escogido la mejor parte, dice, pero tienes que dejar a un lado tu afán porque ella escogió su mejor parte. Nuestro amor por la causa y la obra del Señor debería de ser tan importante en nuestra vida que creo que lo demostramos con acciones de valioso compromiso que tenemos hacia la obra del Señor. Más adelante Jesús dijo en Juan 10:11 que dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mire qué amor tuvo el pastor de pastores por las ovejas. Se dio por sus ovejas, se dio por su rebaño. Nuestro gran pastor espera de usted y de mí, querido hermano, disposición, compromiso y genuino y verdadero amor hacia su obra. Jamás en la obra del Señor debemos de pensar que esto se hace porque me obligan, o porque me confrontan, o porque me regañan. Se hace por disposición, se hace por compromiso, pero se hace al final de cuentas con puro y genuino amor de parte de nosotros a la causa del Señor. Amor para su causa. En tiempos de dificultad como los que a nosotros nos ha tocado vivir a nivel mundial, Él espera de su pueblo el desarrollo de estas tres características que los pastores tuvieron cuando vieron al Señor Jesús naciendo sobre ese pesebre. Estaban definitivamente dispuestos, comprometidos y con un amor genuino adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La obra del Señor necesita estas virtudes en el cristianismo. Necesita este compromiso. Necesita esta determinación de parte del pueblo de Dios, porque nuestro andar diario en la vida cristiana, creo que requerimos de estas tres realidades en nuestra vida como cristianos para poder seguir cumpliendo la voluntad del Señor en nuestra vida. Por eso gozamos nosotros de este privilegio, hermanos, de estar aquí adorando, sirviendo, conociendo su palabra, porque Él tuvo disposición, porque Él tuvo compromiso y porque Él tuvo amor. Esas virtudes deberían de ser desarrolladas en nosotros, como la hubo en los pastores. Estaban bien dispuestos, estaban comprometidos y amaban el trabajo que a ellos se les había encomendado realizar. Hay un pasaje que bien podría aplicarse al devocional del día de hoy, hermanos, y está en el Salmo 101, versículo 6. Dice la Biblia que mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Dice, el que ande en el camino, obviamente de la integridad, este me servirá. Si cada creyente pudiéramos preguntarnos durante estos devocionales que vamos a estar viendo, ¿por qué a ellos? Podríamos decir las primeras tres características. Disposición, definitivamente tenían ellos en sus vidas esa característica. Tenían precisamente, hermanos, compromiso
y tenían amor para el trabajo que ellos estaban realizando. Y esta fue la razón del por qué yo creo que a estos pastores se les concedió la dicha, el privilegio de ver el alumbramiento del Salvador que se daría por nosotros en la cruz del Calvario. Disposición, compromiso y amor, hermanos. 3 virtudes a desarrollar en la vida de nosotros como cristianos. Que el Señor, hermanos, nos lleve a nosotros a desarrollar estas virtudes en nuestra vida como cristianos, pensando que nos queda corto tiempo para estar sobre esta tierra. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo y ayúdanos a pensar en estas 3 características que estamos viendo el día de hoy, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un precioso día.